podamos nosotros crecer en ello, hermanos, y abundar más y más. Hoy el estudio está enfocado hacia la cena del Señor. ¿Listo? Está enfocado hacia la cena del Señor, hermanos, y es algo muy bonito, es algo muy profundo, porque cada primer día de la semana nos reunimos y una de las cosas por las cuales nos reunimos es para participar del pan y de la copa, ¿verdad? Y sabemos que es un mandamiento, sabemos que debemos llevarlo a cabo cada que nos reunimos como iglesia el primer día de la semana, pero hay cosas más profundas referentes a la cena del Señor. Así que prestemos mucha atención, hermanos, es un estudio muy breve, muy directo, muy conciso, pero también nos va a ayudar a llegar a un mayor entendimiento. Hoy vamos a responder a tres preguntas específicas, hermanos. La primera, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Dos, ¿qué pasa si la tomo indignamente o no la tomo? ¿Cierto? Vamos a ver tres cosas y la palabra nos menciona que hay algunos enfermos, otros debilitados y muchos duermen, pero vamos a responder a qué se refiere exactamente ese estado en el que puede llegar al que puede llegar el creyente. ¿Listo? Esto está en 1 Corintios 11, hermanos. ¿Listo? Para contextualizar y entendiendo, hermanos, el mensaje de Pablo hacia la iglesia en Corinto, vamos a tomar desde el versículo 17, en donde el apóstol Pablo empieza a hacer referencia a la iglesia sobre cómo estaban participando de la cena del Señor. Y dice el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, ¿cierto? Los venía alabando anteriormente en los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque hacían algunas cosas muy bien y en eso estaban practicando la justicia. Pero en este punto en particular les dice que en lo que los anuncio, en esto que sigue, no os alabo. ¿Listo? Esa palabra alabo, hermanos, viene del griego epaineo, que también significa aplaudir, ¿cierto? Cuando uno alaba a alguien, es decir, le reconoce que está haciendo algo bien, un gesto es decir, muy bien, lo estás haciendo bien. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a que en este aspecto no podía reconocer que estuvieran haciendo algo bien, que estuvieran haciendo algo para la gloria de Dios, sino que estaban fallando, estaban cometiendo abusos en la cena del Señor. Por eso el contexto dice, es un título que aparece en la versión Reina Valera, pero nos ayuda a entender un poco el propósito, y era que estaban cometiendo abusos en la cena del Señor. Y nos vamos a dar cuenta lo delicado que es. Entonces dice, no os alabo, porque no os congregáis, no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, porque habían varias cosas, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, lo primero que vemos, hermanos, es que la iglesia de Corinto estaba pasando por un conflicto, hermanos, en donde en varias ocasiones ellos estaban pasando por divisiones. No sé si recuerdan en algún momento cuando algunos empezaron a decir, nosotros somos de Pablo, otros nosotros somos de Kefas, cosas así, ¿sí? Como que se friccionó la iglesia y empezaron, unos somos de Sebastián, somos de Joseph, somos de Exediel, somos, ¿sí? Cuando no, todos somos de Cristo. En esta ocasión era referente a que cuando os reunís como iglesia, acá hay algo importante, hermanos, y es que hoy estamos reunidos como iglesia. ¿Qué significa eso, hermano? Que cada uno de nosotros es miembro de la iglesia, ¿cierto? Es decir, que si yo no me congrego, ¿estaría siendo iglesia? No, porque uno solito no puede ser iglesia. Por eso la escritura nos dice que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso la importancia de reunirnos, porque ahí se forma la iglesia. ¿Listo? Entonces, el propósito era reunirse. Pero ¿qué estaba pasando en la iglesia, hermanos? Había entre los hermanos divisiones. Y esa palabra, bueno, perdón, sí, divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Esta palabra preciso, hermano, significa
necesario. O sea, no nos debe sorprender, hermanos, que en algún momento entre nosotros hayan diferencias, ¿cierto? Pero no por carnalidad de todos como tal, sino porque en algún momento alguno puede estar tan debilitado que puede llegar a generar una división entre nosotros. Y dice que eso tiene un propósito, hermanos, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Cuando habla de disensiones, significa propiamente elección alternativa, desunión. O sea, una disensión en este contexto, hermanos, es aquel que voluntariamente puede decidir no hacer la voluntad de Dios o desunirse del propósito, ¿cierto? Al que la iglesia es llamado, al que todos somos llamados para servir y glorificar al Señor. Entonces, es desunión, ¿listo? Ahora, dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Porque por eso yo les mencionaba al principio, hermano, cuando leemos el texto de que muchos son llamados y pocos los escogidos, es porque nosotros, hermanos, tenemos de parte de Dios la posibilidad de tomar nuestras decisiones, de si nos entregamos al Señor 100%, de si nuestro compromiso con el Señor es todo el tiempo conduciéndonos en justicia, en integridad, o si descuidamos nuestra salvación y podemos llegar a caer en esto, hermanos, en desunirnos con nuestros hermanos, en dividirnos, pero al final solo van a quedar los que son aprobados. ¿Listo? Entonces ahí es donde todos tenemos que estar pendientes, hermanos, porque ¿qué puede generar entre nosotros una división? Un cambio de pensamiento, ¿verdad? Una discusión. Alguien que piense que puede estar bien el tomar las cosas de Dios a la ligera, cuando tomar las cosas de Dios deben ser de mucho cuidado, de mucha honra, de mucha gloria, ¿verdad? Pero acá ellos estaban teniendo ese tipo de inconveniente, hermanos, de disensión, de división, y salía a flote los que habrían de ser aprobados. Ahora, esta palabra aprobado, hermanos, significa propiamente aceptado, es decir, aceptos por Dios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el Señor, sí, hermanos, el Señor está en medio de nosotros, es la iglesia del Señor, pero también cada uno de nosotros va a rendir cuentas al Señor de todo lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o malo. Pero somos un cuerpo, hermanos, y el propósito de Dios es que como cuerpo espiritual nos mantengamos unidos, nos mantengamos juntos en el propósito al que el Señor nos ha llamado. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, con los conflictos entre nosotros, las diferencias, desavenencias que muestra la palabra de Dios, porque eso puede afectar el momento en el que nos reunimos como iglesia para participar de la cena del Señor. Ahora, sigue diciendo el texto en el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces, algo que quiero que tengamos en cuenta acá, mis hermanos, es que acá, cuando dice que cuando nos reunimos, en el caso de ellos, él les decía, esto no es comer la cena del Señor. Y me impactó mucho, hermanos, y es algo, digamos que fácil, sencillo de entender, y es que cuando nosotros hablamos de la cena del Señor, esto nos menciona la pertenencia, ¿cierto? Esta cena, hermanos, es del Señor, ¿cierto? Nosotros podemos participar de ella. No es nuestra cena, y ese era uno de los abusos que estaban cometiendo los hermanos. Como si esto que está aquí, hermanos, y de lo cual vamos a participar ahorita, fuera comida común y corriente, ¿no? Como si fuera a comerse cualquier pasabocas, ¿sí? Como si fuera a participar de un refrigerio que nos dan por ahí, cuando no, hermanos, esta es la cena del Señor, y Él nos muestra el propósito del por qué participar de ella. Esto es alimento espiritual, ¿sí? Esto debemos entenderlo, hermanos, porque este alimento es vida, y ya lo vamos a leer. Entonces lo que estaba pasando, hermanos, es que cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. Llegaban al lugar de reunión, habían conflictos, habían divisiones entre los hermanos, estaba la cena y cada uno empezaba a tomar su propia cena,
pero no se esperaban los unos a los otros, ¿sí? No velaban si había diferencia entre los hermanos, si había de pronto alguna división entre ellos, sino que cada uno hacía lo como le parecía. Y dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, pues todos sabemos que participamos del jugo de la vid. Y el jugo de la vid es una bebida, ¿cierto? Que se puede fermentar. Pero si se llega al consumo de esa bebida que se puede fermentar en algún momento, puede embriagarse. Pero no literalmente puede hablar del sentido de embriagarse, de licorarse, sino de perder el sentido, hermano, de no ver las cosas como son, con claridad. Embriagar significa beber hasta la intoxicación, atontar, perturbar o adormecer a alguien. Es decir, que alguien pierde tanto la sensibilidad, hermanos, que empieza a ver esto como si fuera algo normal, algo común, algo de ir a comerse un pan en una tienda. ¿Me hago entender? Ejemplos como muy de cosas que son comunes en la vida, pero esto no lo es, hermano. ¿Listo? Esto es de mucha honra y de mucha estima por parte de los creyentes. Ahora, dice, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces la pregunta que les hace es, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Por eso, hermanos, es que no es ordenado llegar a comer a la congregación. Por eso es que no está bien llegar a hacer cosas dentro de la reunión del Señor que lo pueden deshonrar, que lo pueden ofender. ¿Mm? Por eso cuando nosotros llegamos a la reunión, hermanos, debemos estar plenamente preparados para presentarnos al Señor y adorarle y glorificarle con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y eso requiere de una disposición, de una preparación previa, ¿cierto? A mí me ha pasado, yo digo a veces, no alcancé a desayunar. Sería llegar a desayunar, pero ya empezó la reunión. Pues yo prefiero no desayunar. Y digo, Señor, fortaléceme porque para mí es más importante, ¿cierto? Hacer las cosas para ti, con honra y con honor. Entonces, hermanos, esto es una enseñanza para nosotros. El reino de Dios no es para comer y beber. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Porque aquí quiero hacer énfasis en esto, hermanos. Cuando se empiezan a hacer este tipo de cosas, de que hay divisiones, disensiones entre los hermanos, conflictos entre nosotros, empieza a haber esta individualidad de cada uno se adelanta a tomar su propia cena, en donde en la iglesia del Señor se empieza a comer y a beber como si fuera cualquier cosa, ¿cierto? Ahí se está mostrando un menosprecio, quitarle valor a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Lo dice claro, o menospreciáis la iglesia de Dios. Y aquí es en donde empezamos a hacer énfasis en lo importante que es, hermanos, porque la iglesia viene del griego eclesia, que es reunión, congregación, asamblea, comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos. O sea, la iglesia somos todos y cada uno de nosotros que nos reunimos en el nombre del Señor. O sea que cuando dice menosprecias la iglesia de Dios, ¿a quién se está menospreciando? A los hermanos, al cuerpo y a la cabeza que es Cristo. ¿Eh? Por eso, hermanos, es tan delicado el participar de la cena indignamente. ¿Por qué? Porque no se estaría haciendo de la manera en la que el Señor nos enseñó. Ahora, aquí, este es un texto que nosotros leemos frecuentemente para dirigir la cena del Señor. Y aquí ya nos habla acerca de cómo el Señor la instituyó y cómo participar de ella, ¿verdad? Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿quién dio la instrucción de que se hiciera así de esa manera? Cristo mismo. Lo que el apóstol Pablo les estaba mencionando anteriormente sobre las disensiones, el adelantarse a tomar su propia cena, ¿cierto? Del comer y beber en la iglesia como si fuera su casa. Él lo estaba corrigiendo porque, guiado por el Señor en su enseñanza, no lo estaban haciendo correctamente. Entonces, es un mandamiento directo de Dios. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que somos enseñados por Cristo mismo, hermanos, en cómo llevarlo a cabo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, cuando partimos este pan, hermanos, ¿es un pan común?
No, nos está diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es decir, que, ¿qué debemos tener nosotros en cuenta al momento de partirlo y comer del pan? Que Cristo murió, cómo su cuerpo fue quebrantado, cómo el Señor llevó nuestros padecimientos, ¿verdad? Porque eso nos permite darnos cuenta, hermanos, y recordar el sacrificio que el Señor hizo tan grande por nosotros. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, cuando bendecimos la copa y tomamos de ese jugo de la vid, ¿es jugo de uva normal? No, hermanos, el Señor nos está diciendo que es la copa del nuevo pacto en su sangre. Por medio de la copa podemos nosotros traer a la memoria que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, para librarnos de esa condenación eterna. ¿Ven que ya toma una forma diferente? Cuando comemos un alimento común, ¿en qué pensamos, hermanos? ¿Cierto? Uno dice, bueno, rico, alguien lo preparó, de pronto lo hizo con mucho amor, que el Señor bendiga las manos que lo prepararon, ¿cierto? Porque uno es agradecido del esfuerzo que hizo la otra persona. Pero cuando bendecimos esto, hermanos, somos conscientes de que estamos agradeciendo que el Señor dio toda su vida por nosotros. ¿Ven lo profundo que es? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque cuando participamos de ella, anunciamos la venida del Señor. O sea que, ¿qué pasa cuando no participamos de ella? No anunciamos su venida, no anunciamos su sacrificio, no recordamos que Él murió por nuestros pecados. ¿Y les parece que eso es participar indignamente? Pero ni siquiera está participando. ¿Me hago entender? Porque una cosa es tomarla indignamente, otra cosa es no participar, no tomarla. O sea, porque es que el punto está, hermanos, en que no es suficiente con solo tomarla. Yo la puedo tomar, pero la puedo tomar indignamente. Pero si no la tomo, peor, hermanos, ¿sí? Porque igual, sí, o sea, igual no está teniendo en cuenta, hermanos, todo el sacrificio que el Señor hizo para poder conmemorar y anunciar que el Señor nos salvó y que el Señor está haciendo. ¿Ven? Ya vamos para allá. Ahora, miren esto, hermanos. Dice el versículo 27, que aquí es donde nos vamos a centrar a responder las tres preguntas específicas. Dice, de manera que, ¿cierto? Porque ya nos dio el mandamiento, ya nos dijo cómo hacerlo. De manera que cualquiera, o sea, esto aplica para cualquiera, hermanos, ¿cierto? Sea hermano, sea alguien que de pronto nos ha pasado, que pronto venga y nos visite y diga, yo eso tomarme la cena. Pero usted está diciendo, usted discierne el cuerpo de Cristo porque no se le puede obligar a la persona, ¿verdad? Pero hay que enseñarle que hay que discernir el cuerpo de Cristo, hay que participar dignamente. Pero obviamente esto es para hermanos y dice, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, porque ya nos dimos cuenta que le pertenece al Señor, somos invitados a la mesa del Señor. Imagínese usted, hermanos, que el Señor está aquí, es que está aquí, pero me refiero que usted lo pueda ver físicamente, y el Señor le diga, preparé una cena para ti, y hay un asiento reservado para ti, siéntate y participa de mi cena. ¿Usted cómo se sentiría? Privilegiado, ¿no? Nos ha pasado que en alguna fiesta especial nos han puesto en una mesa especial y uno dice, mira, había una silla reservada para mí. Eso es de gran honra, ¿verdad? Porque de muchas personas que pudieron ser invitadas, yo soy uno de ellos, ¿verdad? Entonces, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿cierto? ¿Qué significa? Irreverentemente, sin respeto, sin honra, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, esto significa susceptible a una condición, pena o imputación. O sea, va a ser culpado de juicio, hermanos, ¿cierto? Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, usted está participando de algo que es sagrado y es santo, como si fuera cualquier cosa. El Señor esto lo va a tener en cuenta. Y lo dice más adelante.
Entonces, seremos culpables, hermanos, ante el Señor de hacer las cosas como si fuera cualquiera, ¿cierto? De decir, Señor, tú me invitas a tu cena, pero yo veo eso como un alimento común, ¿sí? Entonces me lo como o mientras se participa de la cena estoy pensando en otras cosas, ¿sí? Estoy distraído, estoy haciendo cosas que incluso pueden ofender al Señor, la como como si, ¿sí? No me diera vida, sino como si fuera algo normal, común. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, por esta razón, hermanos, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, aquí la animación y la exhortación de Pablo es que cada uno de nosotros, hermanos, porque sabemos que podemos ser culpados del cuerpo y de la sangre del Señor, o sea, podemos pecar, podemos transgredir la ley de Dios, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, aprobarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Y coma así del pan y beba de la copa. Por eso cuando nosotros vamos a participar de ella decimos, hermanos, estamos en paz con Dios, hermanos, estamos en paz entre nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el arriesgarme a hacerlo indignamente, irreverentemente, me va a llevar a ser culpado y me va a llevar a un juicio. ¿Mm? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es discernir? Separar completamente, distinguir, diferenciar. O sea, el que come irreverentemente, sin distinguir, sin hacer diferencia entre una cosa y otra, ¿cierto? El cuerpo del Señor. Y ya hablamos de qué es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Ahora, ese es el punto. Discernimos, o sea, estamos haciendo una separación completa o una distinción en que no estamos participando de cualquier alimento común, de que no estamos tomando la cena con cualquier persona, sino que somos miembros los unos de los otros y que tenemos todas las cosas en común en el Señor y que Cristo es nuestra cabeza y que cuando participamos de la cena hay comunión entre nosotros. Participamos de esa misma salvación, participamos de ese mismo sacrificio, participamos de esas mismas bendiciones. ¿Mm? Si no discernimos el cuerpo de Cristo, hermanos, miren, juicio come y bebe para sí. Esa palabra juicio es sentencia. ¿Por qué? Porque aquel que, por ejemplo, tiene un conflicto con su hermano, una desaveniencia, una diferencia o está practicando un pecado, juicio come y bebe para sí, porque lo estaría viendo como un acto religioso, como un rito religioso de cumplimiento, cuando el Señor dice, no, a paso es el llamado. Por eso debemos estar siempre, hermanos, presentándonos al Señor aprobados. ¿Mm? Que el Señor no tenga nada malo que decir de nosotros, que podamos decir, Señor, estoy limpio, o levantar mis manos limpias ante ti, Señor, y participar de tu santa. ¿Por qué? Porque estoy bien con mis hermanos, estoy bien contigo, Señor, ¿sí? Y estoy viendo esta cena como lo que es alimento y vida espiritual. ¿Mm? Ahora, miren lo que pasa. Juicio come y bebe para sí. O sea, ese juicio, hermanos, que come y bebe para sí la persona trae consecuencias. Por lo cual, o sea, por el hecho de comer indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, viene juicio para sí mismo. Uno mismo es el que se está metiendo en ese problema, hermano. Uno mismo es el que está llevando del Señor ese castigo, o más bien esas consecuencias. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, respuesta a la pregunta 1, porque ya vimos el contenido suficiente, la respuesta para ver qué es tomar la cena del Señor indignamente. Primero, es no discernir el cuerpo de Cristo, no distinguir, no identificar, ¿cierto? Que somos miembros los unos de los otros y que tenemos todo en común, siendo nosotros el cuerpo de Cristo, la iglesia, y que si yo estoy en división con alguno de mis hermanos, estaría tomando la cena indignamente, estaría practicando un pecado. ¿Mm? Eso es tomar la cena del Señor indignamente. También, que hayan disensiones entre los hermanos, entre el cuerpo, ¿cierto? Que haya conflicto, pecado entre nosotros. Eso es comer la cena del Señor indignamente. Por eso es mejor ponerse a paz antes de ofrecer todo sacrificio espiritual al Señor.
Por eso los hermanos que estaban hablando antes de iniciar, ¿m? Porque saben que pueden cantar, pueden orar, pero si no hay paz entre nosotros, esa oración no va a pasar del techo. Esa alabanza no va a pasar del techo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el Señor no va a recibir nada de nosotros que no le guste, que sea ofensivo. También es adelantarse a tomar su propia cena, ¿cierto? El que piensa solo en sí y no en el bienestar de los demás, en el esperarnos los unos a los otros, pero tomemos la cena, pero estos todavía están poniéndose a paz, no, pero sí, no, hermanos, somos un cuerpo y por ende como cuerpo debemos tener comunión, todas las cosas en común. También tomar la cena del Señor indignamente es comer y beber como si fuera un alimento cualquiera, al punto incluso de embriagarse, es decir, perder el sentido, hacerlo como si fuera cualquier cosa. Eso es lo que le pasa a la persona ebria, pierde el sentido, no razona, ¿cierto? Dice, esto es cualquier cosa, no pasa nada. También es menospreciar la iglesia del Señor y avergonzar a los demás. ¿Por qué? Porque como iglesia vamos a recibir honra de Dios, ¿cierto? Vamos a recibir bendiciones o también podemos recibir consecuencias. También es no probarse a sí mismo, sino pensar solo en lo que los demás de pronto han pecado. Pues yo estoy bien, ¿sí? Los demás, pues que los demás se pongan en paz y yo puedo tomar de la cena. No, porque como somos un cuerpo, por eso el amor nos lleva a decir, hermanos, ¿estamos en paz? Hermanos, ¿hay paz entre nosotros? Hermanos, ¿hay algo que solucionar? Hagámoslo antes. Porque el hecho de que yo esté bien o yo me sienta en paz con Dios, no quiere decir que de pronto algún hermano necesite ser guiado o arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, hermanos, son ejemplos de lo que puede llevar a participar o tomar la cena del Señor indignamente. Recordemos, es no distinguir e identificar que esta es la cena del Señor, es alimento espiritual. Tomarla indignamente o no tomarla trae las mismas consecuencias. ¿Listo? Ya sabemos que es tomarla indignamente, pero el no tomarla, hermanos, también trae las mismas consecuencias. Y ahora hacemos énfasis en la respuesta 2. ¿Qué pasa si la tomo indignamente o no la tomo? Nos dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cierto? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vemos tres cosas. Muchos enfermos, debilitados y muchos duermen. Enfermos, esto viene del griego arrostros y hace referencia a la enfermedad del pecado. Debilitados, adsenes, que significa sin fuerza en varias aplicaciones, literalmente, figuradamente y moralmente. Y duermen viene del griego koimao, que es poner a dormir, es decir, pasivo reflexivo, dormitar, figuradamente, morir, fallecer. Este duerme, hermanos, tiene que ver con la muerte espiritual. Perder toda sensibilidad espiritual. Ahora, aquí vemos un ejemplo, hermanos, de la debilidad espiritual y está en 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es decir, que entre nosotros, hermanos, pueden llegar a haber hermanos debilitados, ¿verdad? Ahora, la debilidad tiene una particularidad, ya la vamos a ver. En Romanos 15 también vemos otro caso y dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea que también pueden haber débiles, como lo leímos anteriormente. Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los injustos, por los pecadores. Ahora, ¿cómo era nuestro estado espiritual antes de Cristo, hermano? Débiles, ¿cierto? Pues en este contexto de debilidad, éramos débiles. ¿O quién tenía esa fortaleza para hacer el bien? Decir, no, yo quiero hacer bien, yo quiero amar a todos, yo quiero respetar, yo quiero honrar, yo quiero hacer, ¿cierto? Hacerlo. No, porque éramos débiles. En nuestra humanidad no teníamos esa fuerza para hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Pero miren que el Señor a su tiempo murió por los impíos, ¿cierto? O sea, el Señor nos hizo fuertes en Él por medio del perdón.
En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la impiedad, así ahora, ¿cierto? Siendo hijos de Dios, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, antes en nuestra debilidad, hermanos, ¿qué hacíamos? Pues servir a la iniquidad, ¿cierto? Para inmundicia, para hacer cosas malas. Pero ahora, ¿cierto? Presentamos nuestros miembros para servir, ¿cierto? Para santificación y presentar nuestros miembros a la justicia. Es decir, hermanos, que como el Señor ya nos rescató de esa vana manera de vivir, ahora nosotros somos fuertes en el Señor. Pero, ¿qué pasa? Y lo estamos viendo cuando alguno no toma la cena del Señor, o toma indignamente, se debilita. Entonces, la debilidad, hermanos, tiene varios sinónimos: flojedad, fragilidad, debilitamiento, decaimiento, agotamiento, blandura, desfallecimiento, endeblez, flaqueza, desnutrición, delgadez. O sea, si no tomamos la cena del Señor dignamente o no la tomamos, hermanos, todo esto es lo que sucede en nosotros. Nos debilitamos. Entonces pasan cosas como el desánimo para oír o leer la palabra. ¿Cierto? ¿Alguien ha sentido en algún momento debilidad física? Que uno dice como que, oye, hoy me siento débil. Bueno, pero hágale con más algo. No, me quiero desacostar. ¿Sí? No quiero nada, quiero es como dormir. No, pero después se pegue un duchazo y levántese y cobre ánimo, haga un poquito de ejercicio. No, no quiero nada. ¿Por qué? Porque su estado es de debilidad. Y si la persona se mete más en esa debilidad, pues termina de pronto por enfermarse, ¿verdad? Por eso es que, no sé si les ha pasado en algún momento que llega de pronto un resfriado y se siente la debilidad y muchos dicen, me voy a acostar, ¿sí? Como arruncharse en su debilidad, en esa que sienten. Y resulta que después está más fuerte el tema del resfriado. Pero aquel que dice, no, 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 esto no me impide cumplir con mis cosas. Entonces me levanto, hago ejercicio, hago algo, me tomo algo que me ayude a revitalizar mi energía y sigo adelante. Y al momentico dice, oiga, ya me siento mejor. ¿Por qué? Porque no se dio a esa debilidad. Entonces, hermanos, cada uno reflexionemos en esto, ¿listo? En algún momento has sentido ese desánimo para oír o leer la palabra de Dios. Puede ser, ¿cierto? Un síntoma, miren, un síntoma de debilidad espiritual. ¿Se ha sentido falta de meditación o ha tenido falta de meditación en las escrituras? También. Como que uno sabe que en la escritura haya respuesta, pero como que no, mejor no. Pues yo siento que así está bien, o no tiene esa fuerza para hacerlo, para buscarlo. O siente poco interés en llegar, por ejemplo, a reunirse con los hermanos, a reunirse, a llegar. Bueno, es que esto es un síntoma, ¿no? El poco interés en llegar, porque son síntomas de debilitamiento. De pronto quiere, pero como que no sé, como que sí, será que no, está debilitado, ¿sí? Porque esto se puede volver crónico, hermano, ¿sí? O sea, se puede volver algo más crónico. Entonces, ¿qué ha sentido ese poco interés en congregarse, en reunirse? Porque recordemos que congregarse no es solo el primer día de la semana, sino cada vez que tenemos oportunidad de reunirnos para estudiar la palabra, para hablar acerca de ella, ¿cierto? Para compartir, tener comunión entre nosotros. Ahí nos podemos congregar para orar, que creo que es la siguiente, bueno, está más abajito. Doble ánimo, hermanos, para hacer las cosas que Dios manda, como que sí quiero, como que no quiero, como que hoy sí, como que hoy no me siento tan así, ¿cierto? Debilidad espiritual, falta de interés al participar en las oraciones como iglesia. Aquí hablo, por ejemplo, estoy hablando de cosas que son como muy generales del cuerpo de Cristo como práctica, pero incluso en el reflejo de la vida espiritual como individuo, ¿sí? Digamos, el desánimo o el desaliento para acercarse a Dios en oración, en su intimidad, ¿sí? Como que no siento esa fuerza o esas ganas de orarle al Señor. Pero como no es de ganas, hermanos,
sino que ahí mismo es donde podemos pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos ayude, pero el debilitamiento lo lleva a eso, ¿sí? Al no tener el deseo de participar, al poco esfuerzo en tener comunión con los demás hermanos. No se ve tan importante de pronto como que, no, pues yo tengo mis cosas y voy y de pronto ya, pero no siento pues ese ánimo, esas ganas de, pero hermanos, esto es súper importante porque esto también nos fortalece. La cena es comunión entre nosotros, pero la comunión es muy amplia, ya lo hemos también visto en enseñanzas. Dar prioridad a sus propios compromisos personales y no a los del Señor es una muestra de debilidad espiritual. De como que me interesa tanto mis cosas, pero para la casa yo como que no siento ese ánimo. ¿Mm? También puede ser que un obstáculo puede hacerle dudar o vacilar en esforzarse más. Se presentó una prueba y como que, ay, no, pues ya esto como que ya no sé, mejor como que hasta ahí, ¿sí? Falta de esfuerzo en vencer esos obstáculos. Pero recordemos, hermanos, que estos son síntomas de debilidad espiritual. Lo importante es que esto se puede vencer rápido, hermano, y es buscando al Señor, haciendo lo que Él nos pide, ¿cierto? Puede ser por desnutrición, por falta de alimento espiritual, que se llega a esa debilidad, pero lo estamos viendo en el contexto de tomar indignamente, hermano. Porque lo que les digo, el hecho de que se tome no quiere decir que esté bien, porque si se toma, pero se toma indignamente, trae consecuencias, ¿verdad? Ahora, también está el no desmayar. Perdón, la solución es no desmayar, hermanos, alimentarnos constantemente. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Ahora, si tomamos de la cena del Señor dignamente, ¿para qué estaríamos sembrando? ¿Para la carne o para el espíritu? Para el espíritu. Pero si se toma indignamente, hermanos, como si fuera cualquier cosa, ¿cierto? Como cualquier alimento común, o estando en división con mi hermano, o pecando y separado de Dios, pero aún así participo, ¿se estaría sembrando para la carne o para el espíritu? Para la carne. ¿Ven? Por eso es que el hecho de estar reunidos, hermanos, no es el 100% de lo que el Señor nos pide. Porque podemos estar reuniéndonos siempre juiciosos, pero, ¿cierto? Adentro, ¿qué hay en nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos realmente en nuestro crecimiento espiritual? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. ¿De quién depende no desmayar, hermanos? De nosotros. Así que si alguno se ha sentido débil, ¿qué debe hacer? Sembrar para el espíritu. ¿Para qué? Para que no llegue a este punto, porque a veces una persona se siente tan débil que se desmaya. ¿Alguien se ha desmayado alguna vez? ¿Y qué ha sentido antes de desmayarse? Que uno dice como que ya no tengo fuerza, estoy tan débil que me fui. ¿Cierto? Debilidad, hermanos. Entonces, para que no nos pase, encendamos la alarma, hermanos. Miren, hoy tenemos el diagnóstico en la palabra de Dios, tenemos la solución, la medicina, que es sembrar para el espíritu, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no nos haga daño esa debilidad. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso entre nosotros debe haber paz, armonía, amor, paciencia, ¿cierto? Gozo, comunión. Entonces, ya saben, hermanos. Ahora, vamos a hablar acerca de la enfermedad espiritual. En Mateo 9 vemos cuando el Señor se acerca a pecadores, ¿cierto? Y entre ellos Mateo, publicano, y les dice, bueno, estaba comiendo con ellos, bebiendo con ellos, predicándoles, ¿cierto? Y los fariseos que lo veían, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Pero con quién estaba reunido el Señor? Con pecadores, ¿sí? Está reunido con borrachos, publicanos, mentirosos, ¿cierto? Estaba con pecadores. O sea que, ¿a qué hace referencia la enfermedad? Pues ya lo vamos a ver, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Miren, porque no he venido a llamar a justos. O sea, esos son los que los sanos no tienen necesidad de mí, sino los enfermos. O sea, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es esta enfermedad a la que se hace referencia? Al pecado. La enfermedad del pecado, hermanos. Es decir, cuando se come indignamente, se participa indignamente en la cena del Señor, se puede enfermar, ¿sí? La persona, enfermar de pecado. ¿Por qué? Porque eso lo lleva a un estado, hermanos, en donde la persona ya llega a un nivel más crítico en su parte espiritual. Miren, Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados, hermanos. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas de enfermedad espiritual? Y estaba pensando en los que vimos anteriormente, pero a nivel crónico. Por ejemplo, el menospreciar la palabra de Dios. Ejemplo, ¿no? Tenemos acceso a la palabra de Dios todo el tiempo, como el estudiar en nuestra casa, el reunirnos entre nosotros a estudiar, el meditar en ella, pero el menospreciarlo y decir, no, prefiero hacer otra cosa, estudiar la palabra, porque ya hay una voluntad de no hacerlo, ¿sí? Ya se escoge. El otro dice, quiero, pero es que, uy, estoy débil, necesito ánimo, ayúdenme, ¿sí? Pero acá es el decir, no, prefiero hacer esto y esto no. Está enfermo espiritualmente, pecó. No buscar consejos en las Sagradas Escrituras, sino ser sabio en su propia opinión. Hermano, mire la respuesta en la Biblia. No, porque yo creo que así es mejor y ya estoy seguro y ya lo hice. Eso es un síntoma de enfermedad espiritual, hermanos, que lo lleva a creerse más sabio que Dios. Tener pereza para llegar al lugar de reunión o la costumbre de no reunirse, hermano. Sí, ¿se acuerdan? Que dice, no dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es que la costumbre no es algo que es, me acostumbré porque cada 15 días falta. No, la costumbre es que hace parte de la vida del hombre cuando uno dice, no es importante para mí hacerlo. Entonces en cualquier momento puedo dejar de hacerlo, ¿sí? Entonces, hace referencia, hermanos, por eso es que la alarma se enciende cuando uno dice, no se congregó, no tomó la cena, estaba débil y no tomó el alimento que le da vida, ahora cómo está enfermo. ¿Qué lo podía levantar de esa debilidad? Participar de la cena del Señor, recordar el sacrificio, cantar, orar, tener comunión con los hermanos, alegrarse del Señor, de que aunque hay pruebas en la vida, hay esperanza, ¿verdad? Pero terminó por enfermarse. Perdón, y por eso es tan, digamos que, hermanos, miren, por eso es tan peligroso que a la primera que uno deja de participar de ella, ahí ya viene la caída, la debilidad. Y es muy fácil empezar a dejar de hacerlo, ¿sí? Por eso es tan de mucho cuidado el hecho de estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque uno ve a los demás y uno dice, no, yo me esfuerzo y yo veo que estos se esfuerzan y yo quiero lo mismo. ¿Mm? Eso es medicina, decir, uy, no estoy solo en esto, ¿verdad? Aunque tengo pruebas, tengo quien me ayude. Pérdida del deseo en hacer las cosas que Dios manda, hermanos. Si en algún momento se ha sentido eso, como que no siento ese deseo, no quiero. Hermanos, enfermedad espiritual porque ya es voluntario. Tener pereza para participar en bueno, el mismo ejemplo anterior, pero tener pereza, hermanos, en participar en cosas como la oración o en la intimidad, de que la esperanza es ir al Padre arrepentido, ¿cierto? El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero la enfermedad es tan profunda que dice como que no quiere. No quiero hablar con Dios incluso, o sea, siente pereza al hecho de participar en ello, ¿sí? Y esto es de examinarnos mucho, hermanos. A veces pasa que de pronto se está en una religión y hay hermanos haciendo otras cosas. Yo no sé si alguno se ha dado cuenta, hermanos, cada uno examínese, porque ese es el mandamiento también, examinaos a vosotros mismos. Pero a veces pasa que estamos en una alabanza y hay hermanos haciendo otras cosas, viendo cosas en el celular. O hay otros, estamos en oración y hay otros haciendo otras cosas. Pero piensa, hermanos, si eso es una debilidad o eso es una enfermedad. Eso es una enfermedad espiritual.
Menospreciar el tener comunión con los demás hermanos, como que no importa el compartir con mis hermanos, porque pues, yo ya fui a la reunión, ya compartí, ya, o sea, ya cumplí con lo mío, con lo que el Señor me pide. No, hermanos, el tener comunión va desde el participar de la cena, en el tener todas las cosas en común, todo, o sean cosas que sean de celebrar o sean cosas que sean de solucionar entre nosotros también. La idolatría poniendo otras cosas en la balanza por encima del Señor. Porque aquí ya llega el punto en donde voluntariamente la persona dice, me interesa más el dinero, me interesa más mi trabajo que llegar a la reunión. Me interesa más mi descanso que ir a congregar. Me interesa más estar con tal persona que cumplirle a Dios. ¿Sí? O sea, esto ya es idolatría, literal, ¿cierto? O me interesa más el cómo me siento yo que el cumplir con Dios aquello que me... O sea, más bien, el ser agradecido con Dios y mostrarle mi agradecimiento. Usar un obstáculo como excusa para fallar o incluso desistir. Porque la enfermedad llega a un punto profundo, hermanos, en donde dice, ah, esta es la oportunidad de ya. ¿Sí? O sea, en mi trabajo se me volvió un obstáculo tan grande que ya, no, hermano, no me volverá a congregar. ¿Sí? Porque no me dan permiso, porque, sí, hermanos, ya llegó a un nivel crítico. Y miren esto, Romanos 6, 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Ustedes recuerdan esas cosas que hacíamos antes, hermanos? Que nos avergonzaban. O sea, ¿qué sacábamos de ello? Porque el fin de ellas es muerte. Todo eso que hacíamos que deshonraba a Dios, hermanos, llevaba a la muerte. O sea, a la separación de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, hermanos, esta enfermedad espiritual lo puede llevar a un nivel crítico y es la muerte completa. La muerte espiritual total. Porque si se está enfermo, hay solución, hermanos, hay sanidad. El Señor dice que eres misericordioso para aquel que se arrepiente. Versículo el que mencionaba ahorita, el que confiesa sus pecados y se arrepiente, el que sí, y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hay sanidad, hermanos, y la sanidad es inmediata en el Señor. Y de ahí empezarnos a nutrir nuevamente. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. Y aquí es donde empieza, hermanos, la alarma a decir, sé salvo de esta perversa generación. Arrepintámonos, hermanos, porque si fuimos debilitados o estamos debilitados, fortalezcámonos. Pero si estamos enfermos espiritualmente, arrepintámonos para ser sanados. Pero si no hay arrepentimiento, hermanos, miren, ya hay muerte y ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino que eso va a hacer que simplemente esperen un juicio, un horrendo juicio de parte de Dios. Y esto me pone a temblar, hermanos. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentir. Una persona que llega a la muerte espiritual, hermanos, es 99% imposible de que sea otra vez renovado para arrepentimiento. Son muy pocos los que han vuelto de la muerte, hermano. ¿Cierto, Jenny? Entonces la hermanita lo vivió y sabe lo fuerte que es. Y hay hermanos que incluso anhelando los hermanos no lo alcanzan. Porque si el Señor no lo concede, no se puede. Es así como el ejemplo del hijo pródigo, en donde el Señor tiene tanta misericordia de ese hijo, que ese hijo en medio del castigo y la disciplina reacciona y dice, mejor estaba en el reino de mi padre, en la casa de mi padre. Pero hermanos, esto es de alarma. Por eso miren esto, los que duermen mueren espiritualmente, un desinterés total de oír o leer la palabra de Dios. No me hable de eso, no quiero escuchar palabra de Dios, no me interesa. Imposibilidad de ser renovados para arrepentimiento, lo acabamos de leer. Desistir completamente del camino y dejar de congregarse.
Por eso es cuando ya uno ve que no, el hermano no se volvió a congregar. ¿Sí? Muerte espiritual. Entrega total a las cosas del mundo, a la amistad con el mundo. Entonces, hermanos, echemos mano de la medicina. ¿Listo? Miren esto. Con esto vamos finalizando. Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, que lo que vamos a comer ahorita es vida o no. Sí. Si no la comemos, si no la tomamos, no tenemos vida en nosotros, hermanos. Por eso tenemos la debilidad, la enfermedad y la muerte espiritual. ¿Ven? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cierto? La promesa de reunirnos con el Señor en la eternidad. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea que el que no lo hace, ¿qué pasa? Peca y se separa de él. ¿Ven? Pero el que participa de ella, ¿cierto? Dignamente, discerniendo lo que es, en mí permanece y yo en él. El Señor, hermanos, es maravilloso cómo nos mantiene con vida. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y esto, hermanos, va enfocado al alimentarnos de Dios constantemente. Hoy haciendo énfasis en la cena, hermanos, que es vida, pero la palabra de Dios es vida. Orar al Señor es vida. Cantar y alabar al Señor es vida. Tener comunión entre nosotros nos da vida. ¿Ven? Por eso es tan importante. Conclusiones, hermanitos. No dejemos de congregarnos, que no se vuelva una costumbre. Es decir, si ya hubo una primera vez, encienda la alarma y diga, no puedo volverla a fallar al Señor. No porque usted lo vea como que debo cumplir, sino porque nos debe llevar a un entendimiento tan profundo, hermanos, de que me estoy perdiendo la oportunidad de alimentar, estoy perdiendo la oportunidad de tener vida, estoy perdiendo la oportunidad de recibir de Dios la bendición, me estoy desnutriendo. Aquí, ¿quién anhela? Ay, no, yo no quiero comer porque quiero sufrir ese dolor de estómago que se siente a veces, y ese dolor de cabeza, y esa ansiedad, y ese estrés, porque nadie disfruta eso, ¿verdad? Por eso cuando uno necesita alimento, uno dice, quiero comer algo. Anhelo comer algo, mi deseo es comer algo. ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cierto? Alimentarnos del Señor. Presentarnos al Señor estando en paz con Dios y los hermanos. ¿Listo? Recordemos que eso es discernir el cuerpo de Cristo. Ver que esto, hermanos, la cena del Señor es alimento espiritual y que somos un solo cuerpo. Y no podemos estar divididos entre nosotros. ¿Listo? Ni con el Señor. Fortalecernos en el Señor tomando de la cena, porque la cena es vida. Ser agradecidos y fieles a Dios. La fe sin obras es muerta. Porque eso es de mucho cuidado, hermanos. Alguno podría decir, no, pero yo tengo a Diosito en mi corazón y yo con Dios, Él sabe que yo, pero hermano, no participaste de la cena, no cantaste, no oraste, no tuviste comunión. No, pero Dios sabe por qué lo hice. No, pues Él sabe, pero lo que usted es el que no sabe, que se está arriesgando a ser enfermado, ¿cierto? O a morir espiritualmente. La fe sin obras es muerta. Aquel que dice, no, yo creo en Dios y Dios es mi Señor y todo para Dios. Bueno, ¿y por qué no le da a Dios lo que es Dios? Eso es un engaño, ¿verdad? Ejercitarnos en la piedad, hermanos, que es la relación con Dios. Ejercitarnos en la piedad, lo cual tiene promesa en esta vida y en la vida. Una salvación eterna. Y en esta vida, hermanos, incluso promesa en esta vida, porque el Señor también es galardonador de aquellos que le aman, de aquellos de los que le buscan, ¿verdad? Pero también en la venidera, en la vida eterna. Ahora, pilas con esto, hermanos, terminamos con este texto. Y antes de esto, mucho cuidado, hermanos, con esa mentira que de pronto algunos se puede llegar a creer en algún momento es que como yo estoy mal con mi hermano, no puedo participar de la cena.
pero usted fue el que pecó. Sí, arrepiéntase y pídale perdón a su hermano, reconcíliase. No, yo no pequé, fue mi hermano. Y ya se buscó reconciliar. Sí, pero el hermano no quiere. Pues también la palabra nos dice que en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Cierto? Yo busco a mi hermano y le digo, hermano, pongámonos a paz. Mira que tú no puedes participar así de la cena. Ay, no, hermano, yo ahorita no estoy para eso. Hermano, vea, puede participar indignamente, el Señor no va a recibir su adoración, su ofrenda, nada. Ya depende del hermano. Pero si usted está en paz con Dios, y en cuanto depende de usted, hermanos, participe porque pues es vida, ¿listo? Se estaría perdiendo de ese beneficio. Y finalizamos con este texto, hermanos, Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque de eso vamos a aprender cuántas veces. Señor, yo perseveré un tiempo y después me debilité, me enfermé y me morí. ¿Y pero qué? ¿Cómo escaparemos nosotros, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? Porque hay un juicio, hermanos, para todo hombre, ¿cierto? Cuando el Señor venga, cuando partamos de esta vida. Por eso, con más diligencia, hermanos. ¿Recordamos la diligencia? ¿Qué es la diligencia? Luisita. Hacer las cosas cuando se tienen que hacer, ¿cierto? Con prontitud, con solicitud. ¿Con qué? Con prontitud. Con prontitud. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con Y energía. Y energía. O actitud. Prontitud, energía y actitud. Listo. Entonces, hermanos, miren esto. O sea, démosle al Señor lo mejor de nosotros. No sea que deslicemos. ¿Y cuáles son las formas de deslizar? Ser debilitado, ser enfermo o en el peor de los casos, morir. No tomarla. No tomarla dignamente. ¿Listo, hermanitos? Así que muchas gracias por su atención. Espero que pues esto nos pueda ayudar, hermanos, no solo a que participemos de la cena del Señor con una mejor conciencia, sino que nos demos cuenta, hermanos, que esto lo abarca todo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque yo puedo participar de la cena, pero si en algo estoy pecando, en algo estoy fallando, igual me voy a perder de la bendición de recibir ese alimento, esa vida eterna. Entonces, procuremos presentarnos a Dios, hermanos, estando aprobados. Dice la Escritura, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que podemos decir, Señor, gracias por invitarme a la mesa, me puedo sentar y estoy agradecido contigo y te voy a servir en todo lo que tú me pides. Amén. Listo, hermanitos, gracias.